Hola, hola. Mi nombre es Ana Lilia Rodríguez y estoy muy contenta de darte la bienvenida al episodio número 6 de esta tercera temporada de Soy Mamá y Ahora Qué. Como siempre, y antes de empezar con nuestro tema de hoy, quiero recordarte que estamos disponibles en redes sociales. Con frecuencia subimos 2 o 3 posts durante la semana relacionados con el tema que vimos en este episodio. Así es que es una forma en la que reforzamos y transmitimos un poco más claramente algunas de las cosas que aquí platicamos. Pero también quiero pedirte que me regales la oportunidad de la calificación en cualquiera de las plataformas en donde tú escuches este programa, que nos pongas un comentario que ayude a otras mamás a encontrar más fácil estos programas y de esa manera pueda llegar a más personas a las que podamos animar para que nutran el corazón de sus hijos. Así es que por favor, danos una calificación, un comentario esta semana que nos ayude y nos estimule también a nosotros. ¿Por qué no? Hoy vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar, dice así el consejo de hoy: dentro de lo seguro y correcto, respeta sus gustos, elecciones y decisiones. Estamos hablando de muchas cosas que necesitamos empezar a aplicar con nuestros hijos en sus primeros, digamos, 8 a 10 años de vida. Y en ese tiempo es cuando ellos empiezan a manifestar sus gustos, sus elecciones y empiezan, o es necesario que empiecen a tomar decisiones. Pequeñas tal vez, pero muy importantes para que vayan formando ellos su proceso de decidir, su criterio, sus cosas que ellos evalúan. Y porque desde pequeños los hijos van dando a conocer su personalidad. Aún cuando tú no te des cuenta, tú vas conociendo a tu hijo y viendo cada una de estas cosas que van formando de esa personalidad, sus gustos, te decía, sus preferencias, sus temores, las cosas que les son más fáciles, etc. Hay parámetros básicos de la personalidad de los hijos que muchos psicólogos han estudiado y han definido. Seguramente ya lo has tú escuchado o has leído algún libro al respecto. Pero como un poco de contexto a lo que vamos a platicar el día de hoy, te quiero repasar a grandes rasgos la clasificación que ofrece el doctor Kevin Leman en su libro ¿Qué diferencia hace una madre? Él habla aquí de una clasificación que se aplica a la mayoría de los hogares entre sus hijos, la diferencia que hay entre sus hijos, entre el mayor, el menor, el de en medio, y con edades que no hay más de, digamos, 5 años entre un hijo y otro, aproximadamente, ¿verdad? Dicen que ya más de 5 años empieza como que nuevamente se vuelve como si fuera otra vez un hijo primogénito o algo así. No me voy a meter en todos esos detalles, vamos a hablar de generalidades. Entonces vamos a comenzar con el hijo primogénito, el primer hijo de una pareja. Y dice el doctor Leman que siempre puedes contar con que este hijo es un líder natural y toma en serio la vida. Obviamente, incluyendo sus estudios, que es una de las formas en las que más fácilmente lo podemos observar. Es una persona perfeccionista y bien organizada. Tiene un agudo sentido de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y por lo general insistirá en que hay una forma correcta de hacer las cosas. Es consciente, crítico, lógico, orientado técnicamente y tendiente a hacer listas que lo ayuden a su organización. Es controlado y le gusta controlar a los demás. No le gustan las sorpresas y las situaciones nuevas lo ponen nervioso o a la defensiva. Sufren porque no les gusta cometer errores o fracasar. Bueno, ese fue el hijo primogénito. Luego vamos con el hijo de en medio. Por lo general, el hijo de en medio es el que se esfuerza por evitar conflictos, aunque también su tendencia a diferenciarse de su hermano mayor
Por lo general, lo empuja a ser más aventurero y rebelde. Es muy leal y es bueno haciendo amistades, las cuales por lo general tendrán más peso incluso que la propia familia. Es independiente, inconforme y reservado. No está acostumbrado a tener la atención en casa, así que la encuentra en otros lugares y en otros grupos de personas. Tiene un corazón noble, pero no se permite abrirlo ni mostrarlo con mucha frecuencia. Y luego habla el doctor Lehmann del perfil del hijo menor, que en general es un hijo divertido, sociable, es como le llaman un manipulador encantador. Con frecuencia se convierte en el payaso de la clase, pero puede volver loco a un maestro. No hay nada que no pueda lograr que sus hermanos o padres hagan, si es que en verdad se lo propone. Es extrovertido, entre los hijos es el que más probablemente hable con extraños o entable conversaciones con adultos. Es el que más posibilidades tiene de salirse con la suya y el que menos probabilidades tiene de ser culpado o castigado. ¿Qué de estas definiciones sí se adapta a tus hijos? ¿Tienes uno, tienes dos, tienes tres, tienes más? ¿El hijo mayor, el hijo menor? Sí, más o menos da. En mi caso es bastante apegado a la realidad con mis hijos. El doctor Lehmann también habla de la personalidad o el perfil del hijo único, que el hijo único es, como su nombre lo dice, es el único hijo de la pareja, o a veces lo que pasa es que es hijo con muchos años de separación con un hermano, entonces que probablemente se crían casi independientes o como si fueran hijos únicos. Y el perfil de este hijo único es con una gran diferencia de edades con sus hermanos, si es que los hay, ¿verdad? Su personalidad es más bien automotivada. Tiene un gran gusto por la lectura, ya que los libros se convierten en sus compañeros de vida. Es un adulto pequeño y se siente más cómodo en compañía de gente mucho mayor que él. Piensa en blanco y negro, no se siente cómodo con los grises y por lo general habla usando extremos como siempre y nunca. Es meticuloso y siempre espera mucho de sí mismo. Es cauteloso y no soporta la idea de fallar en algo, por lo que se considera un triunfador, aunque a veces los demás no logren entenderlo. ¿Ya lograste identificar a tus hijos? Entonces, ¿qué me dices? ¿Sí encaja con el orden de nacimiento de tus hijos? Si no es así, bueno, hay factores externos, como a veces la muerte de algunos de los hermanos o la ausencia de padres o el hecho de que sea hijo de padres diferentes o adoptados o situaciones específicas que hacen que este patrón no se cumpla el 100% de las veces, pero sí es una tendencia muy marcada en general. En cada caso, el hijo necesita cosas diferentes de parte de sus padres y o de los adultos responsables. Y en esto es en lo que quiero que pongamos más atención durante este episodio, porque esto es lo que va a hacer que ellos tengan gustos, preferencias y decisiones diferentes a las de sus hermanos. Y por eso es que debemos de entender lo importante que es darles libertad dentro de los límites saludables. Por eso el episodio se llama Dentro de lo posible. Darles la oportunidad de que ellos elijan estas cosas para que se sientan que sus necesidades básicas están satisfechas. En el caso del hijo primogénito, por ejemplo, el saber que su lugar en la familia y en tu corazón está asegurado es muy importante. Aunque haya otros hermanos más agradables o menores o que demandan más atención, él necesita saber que tiene su lugar. También que no tiene que hacer todo siempre él o ella, que no tiene que hacer todo perfecto, que no es su responsabilidad resolver los problemas de otros. Es importante que le transmitas esto, porque a veces los hijos mayores tienden a exigirse de más porque sienten que si no son perfectos, entonces pierden la atención o pierden el cariño. Tienes también que darle a él o hacerle que
entienda que se vale aprender, que se vale no saber e incluso equivocarse y no pasa nada. Darle esa libertad de que diga no sé, de que aprenda, de que se caiga, de que se levante. También es muy importante para un hijo primogénito que aprenda a tener tiempo libre o que destine tiempo para actividades de descanso o de relajación, porque a veces estos hijos primogénitos no se dan esos permisos, no se dan esos lugares, sienten que tienen que tener programado cada minuto de su día. Entonces, en la medida en la que tú vas conociendo con el perfil general, repito, de los hijos, esto te puede ayudar mucho para saber qué es lo que tu hijo prefiere o necesita. Bueno, eso ya dijimos entonces del hijo primogénito. El hijo de en medio. ¿Qué es lo que necesita el hijo de en medio? Necesita saber que tiene un lugar importante en la familia y que lo que él sienta y piense es importante. Si te acuerdas, dijimos que este es uno de este hijo generalmente va a tener a sus amigos fuera de casa y les va a dar más atención a ellos. ¿Por qué? Porque de alguna manera siente que tiene más atención fuera que dentro, porque al ser el hijo de en medio, entonces por lo general la atención la lleva el bebé, el hijo más chico o el hermano perfecto mayor, ¿verdad? Entonces, algo que tú tienes que hacer con tu hijo de en medio es hacerle saber que lo que siente y piensa es importante, que él tiene un lugar en la familia. También él tiene que saberse conocido y alentado en sus áreas de fortaleza y saber que siempre va a haber tiempo también para sus cosas y sus necesidades. También él tiene que saber que apoyas y aceptas que sus amigos siempre van a ser una parte importante de su vida y que en tu casa sean bienvenidos sus amigos. Bueno, en el caso del hijo del menor, del hijo más chico, el hijo tiene que saber que la vida no es una continua fiesta y que debe de haber responsabilidades y que éstas deben de cumplirse. Tiene que aprender un sano equilibrio entre la diversión y el trabajo. El hijo más chico también debe de entender que no todos piensan que es gracioso o bonito y que incluso podría traerle algunos problemas con personas que no aprecian a los payasitos. Tiene que saber que la gente también puede llegar a conocer y disfrutar de su aspecto serio y profundo. El hijo menor también tiene que aprender y entender que la manipulación es un arma muy peligrosa, que conforme crezca será menos bien recibida. ¿Por qué? Pues porque a un niño chiquito se lo aguantas, pero a un jovencito ya no y a un adulto mucho menos. Y entender que si la sigue usando, esa habilidad de manipulación que por lo general tienen estos niños chiquitos, o vaya, no niños chiquitos, sino estos hermanos menores, le puede traer problemas conforme va creciendo. Tiene que aprender y debemos enseñarle que debe aprender a analizar situaciones y cuáles son las consecuencias antes de actuar. Entonces, si te das cuenta, todo esto de conocer los perfiles a grandes rasgos, obviamente si tu hijo no aplica, a lo mejor hay alguna circunstancia en donde dices, no hombre, pues mi hijo menor parece más el de en medio o qué sé yo, bueno, entonces escúchalo en función de eso y toma nota de esas cosas que hay que atender en particular con cada uno de ellos. Todo esto me hace recordar algunas historias de la Biblia en las que se ve la interacción entre hermanos y como tal vez algunas de estas situaciones que ya hemos comentado fueron factores que intervinieron en esos problemas que ellos tenían. Por ejemplo, pienso en José con sus hermanos. José era de los menores, de los consentidos, de los que tal vez se hacían el gracioso, de que tal vez lograba todo lo que quería de sus padres y eso generaba animadversión de parte de sus hermanos. Es probable que la escena en la que en la Biblia, en la que él le cuenta a su familia sobre su sueño a la hora que estaban comiendo, se dio muchas veces. En la Biblia solo viene registrada una, pero tal vez hubo muchas veces en las que él comentaba sueños de este tipo y no todos lo tomaban bien, al grado de que aún sus padres
lo resentían. En el capítulo 29 al 34 de Génesis viene un episodio de sus vidas en el que los hermanos querían matar a José. Literalmente lo querían matar. Y finalmente, solo, y digo solo entre comillas, porque ya de por sí es bastante malo, lo vendieron. Vemos la historia de estos hermanos y podemos ver que Rubén, que es el mayor, cuando lees toda la historia en estos capítulos, actuó como el responsable, el que debía hacer lo correcto y que aún por encima de sus sentimientos trató de seguirle a sus hermanos la corriente, pero a la vez trató de proteger a su hermano menor y de rescatarlo, o al menos eso fue lo que intentó. Pero luego entra en la escena, entra Judá, que es de los hermanos de en medio, y como decíamos hace ratito, se esfuerza por evitar conflicto, aunque también su tendencia a diferenciarse de su hermano mayor, Rubén, lo empuja a ser más aventurero y más rebelde. Y él es el que propone que José sea vendido y que le saquen provecho a las circunstancias. Bueno, este mismo análisis de el mayor, el menor, las diferencias entre hermanos se puede ver en la relación de Jacob con Esaú, que Jacob pues es el papá de José, en donde ambos, siendo gemelos, son opuestos. Y entender eso podría haber ayudado mucho a sus padres a mejorar la relación que ellos dos tuvieron como hermanos. Y no se trata de hacer juicio de personajes bíblicos, definitivamente no. Se trata de aprender para poder ser mejores en nuestra propia historia. Precisamente entender esto a mí me ayudó mucho. Recuerdo perfectamente cuando aprendí estos perfiles, aprendí esta perspectiva del hermano mayor y todo eso, que fui con Annie, mi hija mayor, cuando ella tenía 12 años. Y literalmente le fui a decirle y a darle la libertad de equivocarse, de fallar y de no ser perfecta. Y cuando yo me puse a hablar con ella y a decirle, mijita, quiero que sepas que tienes toda la libertad para equivocarte, para intentar, para no tener éxito necesariamente en todo lo que hagas, ella se puso a llorar. Se puso a llorar en una mezcla de gratitud y a la vez temor, porque después ella me lo explicaba, porque no, aun y que yo le estuviera regalando, por decirlo de alguna manera, esa libertad, no se sentía capaz de tomarla. No sentía que pudiera romper esos esquemas que la obligaban a sentirse todo el tiempo en deuda de ser perfecta, ¿verdad? Esa noche en mi oración yo lloré mucho al darme cuenta de que si yo hubiera sabido eso antes, tal vez habría podido desactivar ese chip de autoexigencia que ella ya tenía tatuado para los 12 años. Sé que ella ha trabajado mucho y yo también en tomar y disfrutar esa libertad. Y digo yo también porque yo también fui hermana mayor o hija mayor y también puedo entender perfectamente eso que ella estaba viviendo y que yo también he tenido que trabajar. Y que cuando ella tiene algunas crisis o yo, ese factor de autoexigencia por lo regular está presente. En el caso de mi hijo de en medio, Caleb, este perfil también aplica bastante bien. Él tiene una gran necesidad de tener y salir con amigos, de ser leal a sus amigos, de conservar relaciones de amistad de muchos años. De mis 3 hijos, él fue el único que durante la pandemia tenía amigos que se quedaban a dormir en la casa. Incluso en las primeras semanas de encierro total me dijo, ¿no te preocupa que no pueda verme o salir con mis amigos? Y eso era solamente porque era una forma de decirme que a él sí le estaba afectando mucho. La menor de mis hijas también encaja muy bien en ese perfil porque ella sabe que si se propone algo, lo logra. Y sobre todo con su papá, pero también conmigo para que nos hacemos. Y por eso hemos trabajado más duro con ella en cuanto a saber manejar con sabiduría esa tendencia. En fin, todo este contexto, además de interesante, nos da pauta para entender que cuando tienen gustos, preferencias y decisiones diferentes, es porque están reaccionando a estos factores, a estas necesidades, a estas
características propias de su personalidad por su etapa de nacimiento. Por ejemplo, se acerca la Navidad. ¿Cómo crees que esto que estamos hablando tú y yo puede ayudarte a escoger o a saber el regalo para cada uno de tus hijos? Bueno, yo misma me puse a hacer este análisis. A tu hijo primogénito le puedes regalar algo que le ayude en su organización. Eso lo va a agradecer mucho, pero también algo que le ayude a divertirse y relajarse. Porque si tú tomas esto como el divertirse y relajarse es algo un poco más difícil para tu hijo mayor, entonces le estás diciendo, quiero que lo intentes, quiero que tengas eso. Ahora, si estas características de hijo mayor las combinas con su lenguaje del amor, que también hemos hablado en otros episodios, puede ser entonces que con tu regalo le comuniques y lo nutras al mismo tiempo mucho más de lo que tú te imaginas. Y por eso es que conocer todo esto te puede ayudar a mejorar mucho tu trabajo como mamá y tu relación con tus hijos. A tu hijo de en medio, bueno, puedes regalarle algo que le haga saber que lo conoces, que sabes qué colores o qué música o qué película o qué temas le interesan. Hazle saber con tu regalo que su lugar en la familia es intocable. Nuevamente, si tú combinas esta información con su lenguaje del amor, estoy segura que tu regalo va a ser impactante. Y bueno, pues lo mismo con tu hijo menor. El hecho es que entendamos que dentro de la medida de lo posible, es decir, respetando los valores, los principios, los límites, la economía, los acuerdos familiares que se tienen, les demos libertad de escoger, de decidir, de expresar o de hacer las cosas que ellos decidan. Me parece que ya una vez hablamos de un ejemplo parecido a esto, pero si no lo has escuchado, te lo recuerdo. Si tú vas a una tienda y le das 100 pesos para gastar a tu hijo o a tu hija, puedes hacerlo y disfruta con él o con ella lo que sea que decida comprar. Probablemente a tu hijo mayor vas a tener que animarlo y motivarlo a gastarlo todo, porque tal vez quiera guardarlo, o al menos no todo se lo va a querer gastar en el mismo lugar, el mismo día, al mismo tiempo. Pero aún así, si esa es su decisión, respétala. Solo asegúrale que tiene la libertad de gastarse todo el dinero, que tú lo entiendes. Y lo que sea que compre te va a decir mucho de su personalidad y de sus necesidades. Aprovecha este ejercicio y platica de por qué compraron eso cada uno de ellos, que platíquenlo todos juntos. Y además de eso, pues va a ser un momento agradable que definitivamente va a sembrar y a nutrir el corazón de tus hijos. Porque a veces como padres creemos que les damos esa libertad, pero no siempre es así. Si a mí tú me hubieras preguntado cuando mis hijos eran pequeños, antes de que yo aprendiera esto, y me hubieras preguntado y me hubieras dicho, ¿tú crees que tus hijos se sienten en la libertad de equivocarse? Yo te hubiera dicho, claro que sí, o sea, ¿cómo se te ocurre preguntarme eso? Pero cuando fui y lo comprobé y lo hablé con mi hija, me di cuenta que realmente no, que realmente yo necesitaba dársela, recordársela por muchas veces antes de que ella pudiera realmente empezar a disfrutar de esa libertad. Por lo generalmente los padres, o al menos esa ha sido mi experiencia, a veces nos damos cuenta tarde de estas cosas. Y por eso es que a mí me interesa tanto compartir con ustedes esto que yo he aprendido, para que ojalá que a ti sí te llegue a tiempo, para que tú puedas aplicarlo lo antes posible y puedas beneficiar más a tus hijos. Porque lo cierto es que ellos nos tienen bien medidos y nosotros no lo vemos tan claro, pero ellos sí nos tienen medidos. Tal vez no es muy consciente, pero definitivamente nos tienen así. La Biblia nos dice que no exasperemos a nuestros hijos,
que no los provoquemos a ira. Y parte de lo que tenemos que entender con este llamado que hace la Biblia es que exasperar o provocar a ira no solo es algo consciente o de frente, por decirlo así, no es solo algo que hacemos cuando estamos enojados o cuando los contradecimos, más bien es algo que a veces podríamos estar haciendo cuando no los consideramos en su personalidad o en su individualidad, y entonces los irritamos cuando esperamos de ellos cosas diferentes a lo que su personalidad nos grita. Cuando imponemos nuestros conceptos o pensamientos sin siquiera considerarlos de ellos y cómo podrían entender ellos las cosas que decimos o cómo podrían tomarlas. Hay un párrafo del libro del doctor Emerson Eggerichs, ya les he compartido antes de él, me gusta mucho el enfoque que él le da en sus libros a este aspecto, y por eso lo quiero compartir, porque él explica de una manera muy clara este tema. Dice así, se los voy a leer para no echar mucho rollo. Muchos padres piensan que ser buenos padres es hacer entender a sus hijos lo que ellos, es decir, lo que los padres quieren que hagan, para que entonces los hijos lo hagan de una manera respetuosa y dócil. Error, porque es precisamente lo opuesto lo que va a funcionar y va a hacer que tus hijos obedezcan. ¿Qué es lo opuesto? Tú vas a lograr que tus hijos sean obedientes y respetuosos al entenderlos y tratarlos con amor. Ahora, esto no quiere decir que seas un pasalón. La pregunta clave es, ¿cómo puedo entender a mi hijo de tal manera que se sienta amado y a la vez se sienta motivado a responder con respeto hacia mí? Por eso, este consejo es valioso, pero tiene una gran acotación, entre comillas, dentro de lo seguro y correcto. Este consejo está acotado por esto, ¿verdad? Cuando no se pueden conceder los gustos y respetar las elecciones o decisiones, aún así ellos, nuestros hijos, deben de sentirse entendidos y amados, a pesar de que en esta ocasión no se pudo hacer lo que ellos querían. Entonces, yo aprendí de estos libros, el doctor Eggerichs maneja el amor y el respeto, tanto en la pareja como en la familia, pero hasta que no lo viví, fue que realmente lo entendí. Y a mí me pasó, de verdad soy cabezona, porque me pasó 3 veces en el mismo aspecto. Y les voy a platicar la historia. Cuando mis hijos estaban iniciando sus estudios musicales, tenían más o menos a los 10 años de edad, empezaron un poquito antes, pero a los 10 años tenían que escoger el instrumento musical que querían llevar. Así que aquí viene el momento en el que Annie tiene que elegir, y yo, su mamá, iba con ella bien tranquila, apoyarla, porque para mí era obvio que iba a escoger piano. Yo estaba tan segura que jamás le pregunté. Y como hija mayor, ella no quiso darme la contra, no quiso decepcionarme y simplemente empezó a estudiar piano. Casi me puedo escuchar yo diciéndole a ella, ¿verdad que quieres estudiar piano, mijita? Y vaya, acuérdense que esa era la mamá que hubiera jurado que le daba libertad de escoger a sus hijos. Pero lo cierto es que no lo hice, al menos en ese aspecto no lo hice. No recuerdo la verdad si fue 1 o 2 semestres después de que ella escogió el piano. Tiendo a creer que fueron 2, casi un año de estar en algo que ella no eligió. La maestra me mandó llamar y me dijo que mi hija no quería ese instrumento y que era muy evidente por el poco interés que tenía de estudiar, que la niña lo que quería era flauta transversal. Obviamente me sentí muy triste y muy incómoda de que una maestra me tuviera que decir que no se da cuenta que su hija no quiere esto que usted le está obligando a hacer. En esa época fue en la que yo tuve que empezar a darme cuenta de que no estaba conociendo a mis hijos, o en particular a Annie, que era la mayor, como yo creía. Y tuve que pedirle perdón por no haberle dado la libertad, la verdadera libertad de escoger. Ella se cambió a flauta transversal
y he de decirles que hasta la fecha sigue tocando su flauta cada semana y lo disfruta. Luego vino el siguiente hijo, al que también le dimos la libertad de elegir. Ya no mencioné el piano, ya dejé que él fuera el que eligiera. Me despedí de alguna manera de ese sueño de que alguno de mis hijos tocara el piano. Y entonces él se había metido unos meses antes de tener que elegir su instrumento, el semestre anterior, se había metido a la banda infantil dirigida por la maestra Julie Reina, quien recientemente murió y a quien yo le estoy muy, muy agradecida por lo que hizo por mis 3 hijos en esos años de banda infantil y juvenil de la universidad. Pero bueno, el hecho es que Caleb entró a la banda a tocar saxofón. Así es que yo creí que iba a escoger el saxofón. Vamos entonces el día de las inscripciones, donde tenía que escoger su instrumento, pero como típico hijo de en medio, él quiso experimentar los límites, ir en contra de todo lo que se esperaba de él y que escoge trompeta. Tal vez te puedas imaginar lo que es tener a un niño de 10 o 11 años de edad tratando de practicar trompeta y saxofón en una casa no muy grande. Bueno, fue toda una experiencia de paciencia. Ahora, fue bien chistoso porque le dimos la libertad de estudiar la trompeta, Dios proveyó y esas serán otras historias para otros programas. Pero como un año después de que había empezado a estudiar trompeta, ¿qué creen que pasó? Pues decidió quedarse solo con el saxofón. Y entonces empezó a estudiar saxofón como su instrumento principal y además lo llevaba en la banda infantil y juvenil. Y nuevamente la historia, hasta ahorita, él sigue tocando el saxofón los domingos en la iglesia. Finalmente vino la tercera hija a cumplir sus 10 años. Cuando ya ella había amenazado con que quería flauta igual que su hermana, lo cual no hizo muy feliz a su hermana, porque como acabamos de ver en la descripción, su hermanita logra todo lo que quiere y todos la aman, y Annie decía, no, espérate, ¿por qué me va a quitar mi lugar? Yo soy la flautista de la familia. Pero en fin, vaya, esas son cuestiones normales de ir hermanos mayores, menores y todo, que saberlas nos ayuda mucho a entender qué es exactamente lo que le molestaba a uno o a otro, ¿verdad? Y cómo manejarlo. El punto es que ahí viene la libertad de Amanda y bueno, la libertad de Amanda no fue tan libre porque definitivamente ahí es donde entran los acuerdos previos de familia y entonces le dijimos, no, mijita, flauta no, tiene que ser algún otro instrumento diferente a los de tus hermanos. Y lo cierto es que creo yo que la flauta no, o sea, Amanda estaba más tratando de imitar a Annie por la admiración que sentía por ella que otra cosa, porque es fecha que nunca ha intentado ella tocar la flauta. Pero, ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen que se ha estado intentando tocar? Claro, el piano. Así es que 10 o 12 años después de que, o más años después de que yo renuncié a un hijo que tocara el piano, ahora Amanda quiere tocar el piano. En fin, lo que te estoy diciendo es que uno va aprendiendo y cada vez que cree que ya sabe, las cosas cambian y tienes que irte adaptando. Pero conocer todas estas características, todas estas influencias que hay en la vida de cada uno de tus hijos te ayuda a entender un poquito más rápido y ver cómo dentro de los límites, dentro de lo correcto, de lo posible, les des la libertad de elegir, de experimentar aquello que desean hacer. Porque la libertad de decidir dentro de estos parámetros es una gran enseñanza que desde chicos ellos pueden tener. Y, por ejemplo, en nuestro hogar, otra de las cosas que puedo hablar al respecto es que había parámetros que decían, tienes que estudiar un idioma adicional al español. Yo habría elegido inglés como prioridad, pero ya había aprendido la lección, así es que entonces dije, ok, tiene que haber otro idioma.
y cada uno fue escogiendo el idioma que quería estudiar. Y pasamos por el japonés y por el italiano y por el alemán y por el francés y bueno, obviamente por el inglés. Entonces tuvieron ellos que ir en su propio camino para encontrar qué es lo que querían y tuvieron esa libertad. Yo les decía, puedes ponerte entre esto de ropa, por ejemplo, lo que tú quieras. O les decía, puedes hacer esto que te estoy ordenando, recoger, limpiar, lavar, etcétera, dentro de este marco de tiempo. Y entonces yo le doy la opción, pero también le doy la obligación o la responsabilidad. Esto se tiene que hacer, te doy esta flexibilidad. No sé, ¿qué sabor de bebida quieres preparar? Tú decides lo que quieres, tú la vas a preparar. O si yo le iba a dar un premio, bueno, a lo mejor, ¿qué quieres? ¿Dulce o salado? Porque si yo les doy premio de nieve a todos, pues a lo mejor va a haber uno que no disfruta la nieve, que prefiere unas papitas o un elote. Entonces, ese tipo de cosas es lo que yo tengo que aprender a que dentro de lo posible les dé esa libertad de escoger o de expresarse. Decirles cosas como, hoy vamos a escuchar la música de tu hermana y mañana vamos a escuchar la tuya y pasado mañana la mía, ¿verdad? O hoy el tema de conversación va a ser sobre películas, así es que vamos a escoger, vamos a platicar sobre las películas que más nos gustan, que menos y todas. Entonces, doy una pauta, pero abro la puerta a muchas cosas de la libertad que ellos pueden expresar. Por lo general tenemos hijos que son más parecidos a nosotros y otros que no lo son tanto. En ambos casos tenemos que mostrar respeto e interés por sus gustos, por sus intereses y no desecharlos solo porque no son como los nuestros. Porque lo que siempre hemos hecho es diferente y entonces aquello que están planteando los hijos suena descabellado. Yo aprendí, por ejemplo, a comer sushi con Amanda. Antes de que ella me ofreciera, yo jamás lo había intentado. Ella aprendió no sé dónde, porque no fue aquí en mi casa. En mi mente, otra cosa que yo aprendí es que las ensaladas pueden llevar fruta. Yo no lo entendía, eso no era algo en mis parámetros, pero lo entendí y aprendí a disfrutarlo también. Annie me enseñó a intentar y a usar mascarillas para el cabello. Yo había oído las mascarillas para la cara, pero nunca para el cabello. Y entonces ella hacía con cosas que había en la alacena o en el refrigerador esas mascarillas. ¿Saben una cosa? Yo sola jamás lo habría intentado, pero el hecho de que ella, en su libertad de escoger y de expresar sus gustos, empezó a hacerlo y yo me acerqué y le permití que me enseñara y hasta que experimentara conmigo, definitivamente nos conectó más. En el caso de Caleb, tuve que romper un paradigma que toda mi vida yo había desafiado, ¿verdad? En mi casa, como mis padres, pues yo tenía mi recámara y toda la vida mi recámara fue exactamente igual. Nunca tuve yo una necesidad de cambiarla, ni de remodelarla, ni de cambiar el orden y ahora esto aquí y esto acá y pongo la cama aquí y pongo la cama acá. Siempre estuvo la cama en la misma distribución, los mismos muebles y todo. Pero mi hijo de en medio tiene una necesidad constante de estar haciendo cambios y de estar intentando cosas nuevas, cuestionando el status quo. Desde niño reacomodaba los juguetes diferentes, luego empezó a reacomodar su cuarto. Literalmente la cama en el cuarto de Caleb ha estado en casi todas las posiciones posibles, excepto dentro del closet. Pero ha tenido muebles, sillones, mesas, escritorios, aparatos en tantas posiciones y acomodos como te los puedas imaginar. Y ya mete muebles y saca muebles y hace cambios y de repente pinta de otro color y pinta algunos muebles. Tiene un mueble pintado de amarillo
porque en alguna de esas cosas le interesó y dijo, ay, tengo que tener algo diferente, contrastante, pues ahí va a pintar un mueble de amarillo. Bueno, cuando nos dimos cuenta de eso y entendimos que era una necesidad suya, empezamos a poner parámetros y lo hemos dejado experimentar. Ha pintado, como les digo, de diferentes colores, ha colgado y descolgado cosas, instalado y desinstalado, resanado, y bueno, está aprendiendo algunas de esas habilidades que necesita para que su cuarto vuelva otra vez a estar en condiciones. Y no contento con su cuarto, siguió con otras áreas de la casa. De nuevo, hubo que poner límites claros, líneas de toma de decisión, pero hemos descubierto que no todas sus ideas son tan descabelladas y que podemos beneficiarnos de esa necesidad que él tiene y que los demás no tenemos. Todo esto me hace pensar en ese refrán que decíamos en la secundaria. Bueno, éramos medio cursis, ¿verdad? Pero a lo mejor tú te acuerdas, o también tú lo decías, que dice, si amas algo, déjalo libre. Si vuelve a ti es que era tuyo y si no vuelve, es que nunca lo fue. Bueno, creo que algo así funciona aquí, porque cuando tú les das esa libertad dentro de los límites claramente establecidos a tus hijos, de alguna manera es una forma de acercarte más a ellos que de perderlos. En lugar de perderlos, los vas a ganar con esa libertad. Seguramente lo que hemos comentado el día de hoy, tú puedes encontrar la forma de aplicarlo a tu situación de vida. Una vez que los límites han sido bien definidos y claramente comunicados, tú podrás darle a tus hijos esos primeros pasos de libertad para que ellos puedan ir tomando responsabilidad por sus decisiones, por su vida y por su futuro. Y créeme, todo esto va a ser una muy buena forma de nutrir el corazón de tus hijos.